Vale, pues cuando tú me digas, empezamos. Bueno, cuando vos quieras, yo ya estoy acá. Hola a todos, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado por Alan Carpio, que es un crack, pero nos conocemos desde hace muchísimos años. Pero Bastante ahora tiempo. justo está viviendo o durante los últimos años, ha vivido una gran revolución personal, profesional, y creo que a todos los que escuchéis estos episodios, que estáis empezando, que estáis haciendo cambios, os puede venir súper, súper bien, tiene una trayectoria tremenda, así que mejor que se presente él, que lo va a saber hacer mucho mejor que yo. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que un placer estar acá. Bueno, me presento. Soy Alan. Actualmente soy director creativo de Proeria Digital, que es una agencia enfocada en marcas personales. Trabajamos con varios referentes top en el área de mentoría de negocios, todo lo que es infoproductores, formadores, mentores. La verdad que muy contento en esa área. Dirijo un equipo de personas muy lindos seres humanos. Y después también, que es la parte de mi marca personal, digamos, soy consultor, trabajo en la parte de branding y publicidad, pero también en la parte de gestión de proyectos y negocios. O sea, es como que, ¿viste esas dos áreas que parece que siempre son diferentes, la parte de la creatividad y todo eso, y la parte más como técnica, dura, métricas, todo eso? Bueno, a mí me gustan las dos. Pero creo que además, para un profesional como nosotros en general, dominar las dos es súper importante, porque al final tú haces la creatividad para que pasen cosas realmente, y aprender a leer esas Sí, cosas te permite ubicar luego la creatividad en buena dirección, tío. sí, yo creo que lo que puede ser interesante, esto aplica para cualquier persona, yo los veo las dos cosas como muy creativas. O sea, a priori uno dice, bueno, voy a diseñar, voy a editar, voy a hacer copy. Sí, eso evidentemente es creativo, pero hacer, por ejemplo, la estrategia de un negocio o ver cómo funciona un funnel, yo lo veo como un gran juego de ingenio, ¿viste? Esos que tenés las pelotitas que vos haces así, van cayendo y van... Bueno, yo lo veo de esa forma, entonces para mí es creativo también, de hecho lo es. Es muy interesante también el concepto de creatividad, que hay cosas que uno dice, esto no es creativo, esto sí, pero en realidad todo parte de lo mismo. Y está bueno amigarse con esa área, sí. De hecho, yo creo que un poco evolución natural de mucha gente cuando ya lleva un tiempo en este sector es pasar de esa parte ejecutora de un área concreta, copy, diseño, tráfico, la que sea, a una parte un poco más estratégica, por decirlo de alguna manera, donde empiezas a toda la experiencia que tienes en el todo lo que has aprendido, todo lo que has visto, aprendes a llevarlo en la dirección adecuada. Después ya ser eso, lo que dices tú, poner las pelotitas en su punto exacto. De hecho, no sé si te pasa a ti, pero yo llego a un punto en el que yo creo que me ilusiona más esa parte que la propia parte de escritura, como que la parte de pensar en el proyecto global es a mí lo que Sí, más me gusta a día de hoy, ¿sabes? Es decir, la parte escrita y la parte de ejecutar me encanta también. Pero la parte de sentarme, esta mañana es que estaba preparando un plan para un cliente, para un lanzamiento que haremos en septiembre, ¿sabes? Y ponerme en miro, empezar a poner colorines, flechitas, tal, no sé qué, pensar aquí, tal, no sé qué. Me parece de verdad una de las cosas que más disfruto hacer en silencio, con música, si no, ¿sabes? Como en plan concentración absoluta. De hecho, hoy he empezado a hacer una cosa que luego me lo miraré porque todavía no me miro la respuesta, pero es que cuando acabo de diseñarlo, me grabo contándolo y se lo he pasado a ChatGPT para que le preguntara, oye, ¿mejorarías algo después de lo que esto? Por hacer una prueba, tío, porque él me preguntó el sí, otro día si sí. hacía eso y dije, no, pero me parece interesante, ¿sabes? Y a ver qué me dice, ¿sabes? Le he pasado toda la información del cliente antes, previamente y tal. Y como doble check, ¿sabes? Ya contaré, quiero preparar como un episodio de algo como explicando dobles checks que hago muchas veces con IA, ¿sabes? De Sí, proyectos sí. y me parece interesante, tío. Che, está buena la idea, te la voy a robar, ¿eh? La parte Sí, del tío. doble check con presentaciones de venta no lo había pensado, claro. Es que Es que al yo ser todo, multimodal, últimamente, todo lo que hago, tío, ¿sabes? O sea, sí, imagínate, hago una secuencia de emails, por ejemplo, para el cliente X. Cuando la acabo, muchas veces se lo paso a ChatGPT y digo, oye, pensando como un copywriter, tal, no sé qué, pasando de toda la info que tengo del cliente, sí, ¿qué ajustes harías? Entonces, a lo mejor te da 10 ajustes y haces dos, pero esos dos dices, coño, pues tiene sentido, ¿sabes? Entonces, como que estoy muy acostumbrado cada vez más a, como si tuviera otra persona al lado que le dijera, oye, léete el texto, ¿sabes? No tomarlo sí, como sí, todo sí. por cierto, pero sí jugar con él, ¿sabes? De alguna manera chula. Sí, sí, el doble check igual en tareas ejecutivas yo también lo uso bastante, guiones o a veces para recibir un feedback o definir un avatar o cositas así, sí, tipo es un excelente complemento, pero lo del video de venta te lo tomo. Pues de Eso está puta bueno. madre, tío. Ah, no sé por qué te decía esto. Ah, sí, bueno, y Alan al final ha hecho un viaje súper de grande durante los últimos años, que ahora nos contará.
y hemos estado hablando de cómo puede traer algo que realmente interesa a todos los que estáis aquí, ¿no? Y hemos identificado, yo creo que dos partes muy chulas para este episodio que os pueden venir muy, muy bien, la verdad. Vamos a empezar con todos mis traumas. Nah. Ay. No, Y no, no. hicimos un episodio previo nuestro para eso, ¿sabes? Ah, sí. Privado. Toda la parte de traumas, no. Hablando en serio, a ver, de toda mi historia, cada historia humana es tremendamente compleja, no voy a hablar de todo, pero sí creo que hay 2 o 3 puntos que pueden ser interesantes. Uno, cuando empecé, tipo salir de la secundaria o del bachillerato o de lo que es la segunda fase de estudio, y a partir de ahí, con 18, 19 años, empezar a ver qué hacer con tu existencia, ver, tenés un objetivo, vas cambiando, después vas a otro, que ahí, digamos, en todo ese interín tuve diferentes trabajos y tuve un crecimiento de pasar, digamos, a estar atrapado en el sistema, a pasar a pensar por mi cuenta y empezar a probar cosas nuevas y prueba y error. Esa es como la primera parte, creo que es interesante para el que recién empieza. Después está la segunda parte, ya cuando estás rodando, que esto me pasó hace 3 años, sí, 3 años más o menos, ya cuando estás rodando, que vos pensás que las cosas te están haciendo muy bien y que esto va a seguir siempre así, que todo lo que tocas es oro y que bla, 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 bueno, que también la vida te demuestra, es una continua lección de humildad, te demuestra que siempre se puede aprender más. Y bueno, también muchas cosas de marketing que aprendí que no funcionan. Y después actualmente que estoy, digamos, potenciando mucho más mi marca personal y estoy trabajando mucho más en ello, eh, y creo que eso también puede ser muy útil ya a nivel técnico práctico de cosas para aplicar y ajustar. O sea, primero viene todas las anécdotas de la Las vida, bonitas. las bonitas. Así que bueno, ¿empiezo? Pues cuéntame, tío. Dale caña. Bueno, yo nací hace 30 años, de chiquitito. Nada, hablando en serio, yo soy de Argentina, estoy en Buenos Aires, en Capital Federal. Para los que no son de Argentina, Argentina, igual esto creo que se sabe, Argentina siempre fue un país complicado a nivel trabajo, a nivel cultura, a nivel economía, siempre estuvo atravesado por muchas crisis. Entonces, siempre se necesitaba una o en realidad 2 o 3 fuentes de trabajo para poder estar bien. Bueno, yo salí de la secundaria, había estudiado en un técnico que se llama Fernando Fader, eh, es de arte y de publicidad. Yo salí de ahí con un título que era supuestamente especialista en publicidad, entre 500 comillas. Bueno, salí de ahí, terminé en una imprenta, mi primer trabajo. Esa imprenta realmente fue un gran aprendizaje a nivel personal porque era un trabajo horrible en el sentido, no de lo que hacía, pues tampoco era muy estimulante, no sé, hacer tarjetas de abogados o volantes que decían descuento los viernes en 2x1 en pizzas. No había una ambición ni un propósito, pero era entretenido. Lo que sí, el ambiente Vale. laboral era mucha presión psicológica, un gran desorden, un caos en la gestión y también en la jerarquía que había. Era muy interesante. Ahí aprendí mucho, armé mucho de mi carácter, del que es hoy en día. Antes era muy tímido, muy callado, muy miedoso, muy de todo. No ese Alan le faltaba mucho todavía. Y bueno, en ese primer trabajo es donde empecé a percibir esa sensación de estar atrapado. Porque claro, no podía estudiar diseño ni nada. Yo empecé en el mundo del diseño y el branding de forma empírica. No pude estudiar como tal. Mi trabajo no me lo permitía y no podía prescindir de mi trabajo. Sí hice un terciario en arte y en ilustración, en pintura, que bueno, eso siempre y es una parte de mí. Pero claro, a nivel trabajo no era rentable. Así que bueno, ese fue el primer trabajo en donde estuve atrapado. No podía estudiar en una facultad y tener un título. Muchos trabajos me pedían títulos, me pedían cosas que hoy en día, después de la pandemia, esto ya se democratizó bastante, pero en esa época, si no tenías un papel, no existías. No importa De que tu hecho, portfolio fuera el más bonito. como para sumar algo aquí de experiencia mía personal también, yo estudié una cosa que no tenía nada que ver con marketing, ni con copy, ni con nada en la carrera, pero yo empecé a tener trabajos, ¿no? Pero me he dado cuenta de que yo abría una puerta por una conexión, un tal, un no sé qué, y tal, pero cuando buscaba otro trabajo, siempre era el bloqueo era el mismo. Un papel que pusiera marketing o publicidad o algo. Entonces yo fui a la típica academia de negocios super mierda que los cursos no valen para absolutamente nada.
entré y dije, a ver, un curso que parezca de muchas horas, pero que yo sé que no van a ser tantas horas ni de broma y que se haga online, Claro. y me lo hice para tener el papel, para poder pasar los filtros de InfoJobs, LinkedIn y todo esto. Y así fue como empecé a conseguir trabajos, tío. O sea, Mira, funcionó. mira, bueno, muy bien, buena táctica. Yo en ese momento no se me ocurrió. Pero bueno, nada, estaba ahí atrapado en esa mecánica y en un momento leí el libro que fue como el primer escalón de la larga escalera de lo que es el emprendimiento, que era la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Ujú. Muy lindo y muy inspirador. A la hora de la práctica se queda corto, pero como primer libro para abrir la cabeza está muy bien. Arranqué con eso y a partir de ahí fue empezar a tratar de emprender una y otra y otra y otra vez. Mandaba mensajes por LinkedIn. Yo creo que no sé cuántos mensajes habré mandado en esa época. ¿1000? ¿1500? Eran muchos. Pero fíjate que mucha gente que intenta empezar, pero le da cosa mandar mensajes o generar conexiones, como que le cuesta mucho a la gente romper ese cascarón y Sí, salir. Y ahora contarás cómo lo estás haciendo tú y tal, pero realmente es que no hay nada que funcione mejor que ir llamando a puertas. Vas aprendiendo además cómo llamar a las puertas, ¿sabes? Poco a poco, pero si sí, estás en tu casa sentado, es muy difícil encontrar una oportunidad, tienes que moverte de alguna manera. exactamente. O sea, uno puede leer, una cosa es saber cómo se hace algo o entender cómo se hace algo y otra cosa es hacerlo. La 100%. mejor forma de aprender es hacer. Cuanto más, o sea, si vos querés llegar al éxito o dominar cierta habilidad, éxito es una palabra que no me gusta, dominar cierta habilidad o conseguir cierto hito u objetivo, cualquiera sea, vas a tener que equivocarte mucho, muchísimo, fallar mucho, encontrarte con muchos nos, sufrir, angustiarte, pasar por crisis, tenés que pasar por todo eso. En mi historial, cuanto más rápido pases por esas crisis y esos errores, o sea, cuanto más lo compactes, cada crisis y cada error es un paso más cerca de tener el próximo sí. Cada no te acerca más al sí. Cuando uno lo ve de esa forma, bueno, es más asequible. Decís, bueno, hoy mandé 15 mensajes y no me contestó nadie. La semana pasada mandé 100, nadie me contestó. Ok, Claro, aquí 115 matiz nos también, claro, pero pesa es ir bastante. dependiendo también de los nos, ¿no? Es decir, vale, ¿qué puedo hacer diferente en los próximos 15 para intentar que no me digan que no otra vez o que no o que me contesten por lo menos, ¿no? A mí esto es una cosa que me Exactamente. flipa, porque al final creo que es ir siendo constante, que la constancia gana prácticamente todo, siendo inteligente en el punto de, bueno, a ver, si he mandado 200 mensajes iguales y no me ha funcionado, voy a cambiar un poco el mensaje, ¿no? Porque un poco el plan habrá que darle una vuelta y Exactamente. pero realmente es algo imprescindible, tío. Es que la manera es ir acercándote, ir que te vayan viendo, que te vayan conociendo y a partir de ahí van surgiendo oportunidades. Sí. Se podría simplificar en crear, medir, validar y después tomar decisiones. O sea, creé Bueno, 15 mensajes, los pongo al mercado, los lanzo, mando los 15 mensajes, mido. ¿Qué pasó? Ok. De los 15 tuve un ratio de respuesta del 20%. Ninguna llamada. Perfecto. Vamos a mejorar el mensaje. Listo. Vamos a mandar 15 más. Entonces ahí vas midiendo y vas tomando decisiones. También es importante, esto en ese momento no lo sabía, pero tener en cuenta cuáles son los porcentajes estándares para cuando es lead a frío, lead templado, lead caliente. O sea, 100%. mandar 15, 20 mensajes y esperar obtener 2 clientes a frío no es realista. También Si te querés puedes venir conseguir dos un día clientes, con tendrías que estar rondando 200 a 500 mensajes, un día te vienes sin con mis optimizar. clientes también y se lo explicas a alguno que tengo, ¿vale? Para que lo entienda, ¿sabes? Y lo vaya viendo. Nada, pero esto es súper Es que sí, importante porque al final el problema es que nos han vendido muchas veces la moto en este sector de que todo es muy fácil, todo es muy rápido y todo tal, y realmente es súper complicado. O sea, tener un negocio en sí mismo es una cosa súper complicada. O sea, seguramente sea todavía más complicado en Argentina que en España por las propias condiciones del país y de la es más situación. divertido. Aquí, Subís el aquí nivel de tampoco nos, dificultad, ¿viste? bueno, aquí tampoco nos lo ponen fácil últimamente, ¿sabes? Pero a lo que voy es que es mucho trabajo tú, ahora contarás un poco tu trayectoria, ¿no? Pero mucho trabajo tú, solo muchas veces, con un montón de peso encima, trabajando a veces de lunes a domingo o desconectando pero con el rabillo del ojo puesto. Y eso, aunque luego va evolucionando la manera de hacerlo, tú sigues teniendo o sea, es una responsabilidad muy grande que tienes siempre encima y eso no te lo Sí, puedes quitar. Yo cuando trabajaba por cuenta ajena, yo el viernes salía a las 3 y hasta el lunes a las 8:30, 9 que volvía a la oficina, no me preocupaba por
absolutamente nada. Y el fin de semana no pensaba, o sea, no pensaba en el trabajo. Para mí no existía. Ahora, en cambio, aunque los sábados, por ejemplo, no hago nada, sí que a lo mejor antes de que se levante el niño me meto 10 minutos en el ordenador por si ha pasado alguna cosa, ¿sabes? En algún momento lo voy a Algún hacer y digo, tal. fueguito, algo que explotó, sí, bien. Pero ya lo tienes en la cabeza, ¿no? O sea, que es una película Sí, diferente y aunque te vendan la película de vas a ganar mucho dinero trabajando poco, realmente yo toda la gente que conozco que gana mucho dinero trabaja bastante. No, a lo mejor no 16 horas, pero sus 8 horitas, 10 horitas todos los días, mucha gente le sí. mete realmente. Entonces creo que hay que a veces entender el emprendimiento como lo que es, pues, una Es intenso. responsabilidad y una decisión que tomas. Bueno, tú y yo estamos hablando antes de que hemos tenido una semana los dos intensita, ¿sabes? Sí, sí, sí. Igual yo Pero estoy bien. remotivado. Pero, Ah, no, o sea, no me quejo pero, con el esta, pero pero que sí, sí. te tiene que gustar, es lo que yo digo siempre, es que esta manera de vivir te tiene que gustar. Y no digo de que tienes que vivir rodeado solo haciendo emprendimiento, porque eso es una cagada igual de grande que pensar que vas No a hay un hacerlo equilibrio. trabajando 4 horas. Pero sí decir, leñe, si hay un fuego, tengo 2 alternativas de verlo, en plan, joder, Sí, qué putada, me tengo que poner delante del ordenador a cambiarlo, tal, no sé qué, decir, guay, vamos a por ello, ¿sabes? Y ya está, voy a bien. arreglarlo lo más rápido posible y tiro para adelante. Y eso se entrena también y tienes que trabajar mentalmente mucho, yo creo, en lo que Sí. para poder Hay, avanzar. hay muchos temas. O sea, cómo empezar en emprendimiento es, podemos hablar 17.000 horas de esto. Sí, podríamos hacer 7 podcasts, ¿sabes? Más o menos sí, porque es algo muy complejo. El crecimiento que uno tiene al emprender, especialmente cuando uno lo hace solo, es muy alto. Eso no significa que sea divertido ni que sea lindo. De hecho, la barrera de entrada es muy alta. Lo que terminó sucediendo en los últimos años, que como también es un modelo muy rentable el emprender en sí, el estilo de vida y el objetivo al escenario soñado, esas barreras de entrada se fueron disminuyendo, haciéndose, digamos, más podcasts de este tipo de cosas, hablándose mucho más. Con la pandemia ayudó mucho más el tema de la digitalización, el hecho de dejar de romantizarla tanto, pero, ok, vamos a hacer cursos específicos para emprendedores que ya tienen un trabajo, pero quieren arrancar y que tengan un proyecto que de 0 a 3K. O sea, todo se empezó a hacer más fácil. Bueno, en la época en que nosotros arrancamos no había nada de eso. Yo estoy No, hablando. era otra fiesta diferente, ¿sabes? No. Cuando yo empecé era 2016, Sí, 2015, por ahí. o sea, yo empecé como copy en 2015, pero emprender, o sea, a descubrir realmente lo que era en Sí, 2018, ¿sabes? claro. Yo Que fue empecé cuando, recién a vivir de esto en el 2019. claro, pues 2019, yo 2020. Ahí empecé a principios vivir. 2020, igual que yo, tío. Yo, claro, yo antes fueron 4 años de aprendizajes puros y duros. Eso es. Cosas que puedo extraer de esa época que pueden servir a alguien que recién Joder, está tío. arrancando. Primer punto, disciplina. Sé que es algo Clave. que uno no suena muy lindo. Oh, voy a aprender disciplina. No es lindo, pero es muy útil. Porque la motivación no es suficiente para poder avanzar y cumplir nada. Ya sea que estés arrancando o que tengas un negocio estable, la motivación no alcanza. Porque la motivación es como en un coche la gasolina. Es temporal y es limitada. O sea, si la tenés, genial, vas a avanzar. Cuando se acaba, tenés que buscar otra forma de avanzar. Entonces, digamos que la disciplina sería tener esa bicicleta en la parte de atrás del coche, se acabó la gasolina o tener bidones extras. Bueno, ok, listo, pum, 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 vamos de vuelta y sigue avanzando. De hecho, aquí asumo Porque, yo a la idea que es que me parece clave, tío, porque creo que a mucha gente le falla la disciplina, es decir, que emprenden como por, vamos a decir, por emociones, entonces van por oleadas muchas veces. Tienen semanas donde hacen mucho y otras semanas donde hacen muy poco. Y creo que todos tenemos semanas donde hacemos más y semanas donde hacemos un poco menos. Pero tiene que haber una constante siempre de lo que estés haciendo, sí, una porque al base, final es y una que para base mí, baja. Esto claro, también es importante, no tiene que ser alta. claro, Si hombre, uno tiene si todos los requisitos días son diarios muy 18 horas, altos, te claro, estás quemas. muerto. Claro, Sí, pero sí, eso te yo creo que lo quemas. vas aprendiendo. O sea, es que hay un momento en el que te vas quemando y vas regulando, te sabes más o menos. Pero a Sí, lo que voy con lo de la disciplina es que empezar es muy, sentido decir, muy fácil en el sentido de que es algo nuevo, algo que no has hecho nunca, algo incierto y tienes ese cosquilleo. Lo difícil es cuando llevas 2 años, 3 años, 4 años, seguir con el ritmo que tienes que tener para hacerlo. claro. Porque ya Es que estás ahí viene la contraparte, hasta los huevos, porque claro, en ese momento. claro, pero ahí viene la contraparte. Tenemos la motivación, que es la gasolina. Tenemos la disciplina, que es la base que hace que el plan siga funcionando y que llegues al objetivo que te planteaste. Pero acá lo más importante es el objetivo. O sea, tu por qué. Porque si vos no tenés una motivación real, un
ok, yo tengo que cumplir esto, pero ¿por qué lo quiero cumplir? Yo quiero alcanzar una facturación de 5K, quiero tener un negocio, quiero tener un equipo, quiero vivir del arte, pero ¿por qué? Eso es fundamental, porque Qué buen ese punto. por qué es lo que te va a, el propósito, el famoso propósito, es lo que te va a permitir cuando no tengas bien trabajada la disciplina o estés pasando por un momento personal heavy, alguna situación emocional, alguna pérdida familiar, alguna situación de vida que inesperada, la disciplina empieza a flaquear porque somos seres emocionales que tomamos decisiones analíticas, usamos la lógica, pero somos seres emocionales de base. Entonces, el propósito es emocional. Ese es nuestro norte. Si nosotros tenemos un propósito claro, nosotros podemos superar cualquier qué porque tenemos un porqué. Esto creo que lo decía Nietzsche. Esto es Eh, importante, pero esto que estás diciendo es am- importantísimo. es vital. Incluso cuando ya tenés un negocio, muchos negocios entran en crisis porque ya pasaron 1, 2 o 3 años, digamos, del hype y empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Profesionales que están facturando muy bien o profesionales que están estancados con sus negocios en una facturación se frustran porque dicen, no, ya hace años que lo estoy intentando, no tiene sentido, ya el propósito no está claro. ¿Para qué voy a seguir empujando en esta dirección si no tengo un porqué claro? Y es que a mí esto me ha pasado, es decir, yo llevo con el negocio, vamos a decir, viviendo del 5 años, desde el principio de 2020 hasta ahora, y fue Sí, 2023 finales, que es con donde yo me empiezo a quemar, pero no me empiezo a quemar por más trabajo, más tal o más no sé qué, sino porque de pronto ahí nace el niño, en ese momento es un cambio evidentemente trascendental en mi día a día, y empiezo a ver el negocio como una cosa que me está quitando tiempo con el niño en vez de como algo positivo, porque si lo piensas racionalmente dices, gracias a este negocio estás todo el día en casa y puedes estar con el niño todo el rato que quieras claro. realmente, ¿sabes? Pero en ese momento tal, y ahí es cuando yo me empiezo a desinflar, ¿sabes? Es decir, empiezo a quemarme, estar más agobiado, estar más tal, y esa Navidad, porque esto fue finales del año, me iba a ir de vacaciones una semana con amigos y decido no irme, o sea, me decido irme con Laura, con mi chica y con el enano a una casa tranquilos nosotros tres porque necesito silencio para pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque de pronto había perdido ese porqué y era como, bueno, estoy trabajando, entonces estoy todos los días avanzando, haciendo cosas, pero estoy perdiendo la chispa que Sí, tenía antes cuando lo estaba haciendo, ¿no? Y eso me vino súper bien, porque fue un momento de quitarme los mensajes de todo el mundo, decir a todo el mundo que estaba una semana de vacaciones, poder estar solo pensando, incluso me llevé algún proyecto mío para decir, voy a ir avanzando con esto en una horita que me pongo por la mañana tranquilamente, ¿sabes? Y sí, eso me sí, recuperó un poco la chispa. Y esto, que parece una tontería, pero yo es que he visto a muchos copies que tienen 1 o 2 años muy buenos y de pronto empiezan a desaparecer o a caer. Y luego hay dos tipos de copy, está el que aguantan, el que empieza a enfocarlo todo de una manera un poco diferente o el que cambia un poco de sector o de nicho de lo que está haciendo, pero es sí, porque lo que te valía para empezar a nivel mental, a nivel objetivo, a nivel tal, igual ahora ya no te vale realmente, claro. ¿no? Pues porque la vida cambia. Entonces, es que esto es muy importante, porque si no te acabas viniendo abajo, tío, y acabas, a lo mejor tienes un negocio que funciona muy bien y empiezas a pegártela porque no Sí, estás sí. haciendo bien. De hecho, yo me acuerdo con un amigo tremendo que le entregué un proyecto y vamos a revisarlo, él yo creo que no lo había visto todavía. Y cuando estamos en la reunión le dije, ¿sabes qué? Te voy a devolver el dinero porque lo que te he hecho es una mierda. ¿Sabes? Y ahí fui yo consciente de tal, porque los proyectos vamos a decir que eran recurrentes, del día a día, a lo mejor ya no necesitaba esa extra de compromiso para hacerlo bien, porque ya los tenía muy cogidos por la mano, pero este que era algo nuevo desde cero, Sí, se me hizo sí. una montaña de arena, ¿sabes? Y fue como, ¿sabes qué? Prefiero devolverte el dinero, prefiero que tal, te pido perdón por hacerte perder el tiempo, pero creo realmente porque era un proyecto que me importaba de verdad desde hacía mucho tiempo cuando me he dado cuenta de que no estoy mentalmente para hacer el proyecto como espero que estoy haciéndolo, porque los proyectos de otras personas, que a lo mejor no tengo tanta conexión con la persona, lo hago, lo tiro y para adelante, ¿sabes? Y Sí, sí. seguramente yo a un 80% pueda ser mejor que muchos otros copies solo por experiencia, no por otra cosa, ¿sabes? No tiene misterio, no porque yo sea muy bueno y los otros muy malos, sino por años de trabajo. Pero claro, en el momento en el que me he querido obsesionar con hacer algo bueno contigo, me he dado cuenta que estoy hiper bloqueado. Y te he entregado algo que Claro. lo he leído antes y no me gusta. Prefiero volverte el dinero, pedirte perdón, te recomiendo a otras personas y lo siento, ¿sabes? Y esa conversación luego me quedé hablando como una hora y pico con esta persona y fue la que me cambió por completo la perspectiva para decir, vale, necesito sentarme. Y esto sería mediados de diciembre y dije, vale, hablé con mis amigos, dije, no voy a ir para allá, me voy a ir acá, lo siento mucho, necesito el tiempo para mí. Y eso me cambió la perspectiva y me volvió a reconectar con el proyecto. Pero hubo un Bien. momento en el cual yo me había dado cuenta que estaba en la rueda de quiero acabar rápido todos los días para irme con el niño, para hacer tal, y es como, y fíjate el cambio más tonto que hice fue, vamos a hacerlo al revés. En lugar de acabar pronto con el trabajo, esto es súper evidente, ¿vale? Pero en el momento yo no lo tenía tan claro. Para tener el niño es, vamos a poner los momentos clave con el niño en el calendario
y construyó el negocio alrededor de esos momentos. Pero así, el llevarla al cole, el recogerle, el leerle el cuento para dormir, lo tengo ya puesto en el calendario. No pueden entrar reuniones, no pueden entrar tal, no pueden entrar tal. Porque si no, lo que hacía era obsesionarme con quiero acabar a las 6:30, 7 para poder Claro, irme a leerle un rato. Ahora es como, no, me voy a las 7. Luego tengo que seguir a las 8 un rato. Pues sigo a las 8 y ya está, no hay drama, ¿sabes? perfecto. Pero ese cambio que estaba yo tan saturado que no lo veía, tío. Esto Y es ahí cambió clave, ya ¿eh? todo, tío. Para gestionar nuevos hábitos, que está muy enlazado a la disciplina, es clave poner, primero definir tus prioridades. O sea, viste, Tim Ferriss creo que lo decía, la falta de tiempo en realidad es una falta de prioridades. Vos 100%. primero definís tus prioridades, no podés priorizar 20 cosas, podés priorizar una o dos. Priorizalas. Ahora, armas el calendario y las pones por orden. Te vas a dar cuenta que el trabajo siempre está tercer, cuarto lugar, porque siempre está o cuidar la salud de uno o cuidar a la familia. Siempre suelen estar en los primeros lugares, que son los que después nos mantienen firmes ante que el Cuando pasa proyecto algo, no tío. funciona o pasan cosas. Pero bueno, eso es súper importante. Y otra cosa que, volviendo al tema, tenemos lo que es la motivación, la disciplina, muy importante entender que la disciplina es algo que se trabaja. Nadie nace disciplinado. Todos tenemos una tendencia o no, pero esa tendencia se va creando con los hábitos, con la educación, con muchas experiencias de vida, como todo. Y esta disciplina, yo la acompañaría, el trabajar la disciplina, el crear la disciplina, la acompañaría con la gestión emocional. Clarísimo. Muy importante la inteligencia emocional, gestión emocional, hay diferentes términos. Pero básicamente esto que vos contabas, de decir, no, me estoy quemando, no estoy haciendo un buen trabajo, estás siendo consciente de lo que sentís y de lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pasan cosas buenas como tener conversaciones difíciles. O sea, bueno, tener conversaciones difíciles no es lindo, pero siempre genera grandes aprendizajes y grandes beneficios. Porque esa conversación difícil puede ser la diferencia entre que tu servicio lo estés cobrando de 500, que lo cobres a 1000. Es una conversación 100%. difícil. O que hables con tu pareja porque tenés que organizar tus tiempos de otra forma y que ambos puedan apoyarse y que no estén aislados. Conversaciones difíciles es algo muy bueno a masterizar que viene de la gestión emocional. O sea, gestión emocional y disciplina juntos pueden hacer que puedas sacar adelante casi cualquier proyecto de cualquier forma. Tanto para solopreneurs, que están solos ahí con la vida y dándole con todo, a lo sumo el apoyo de una comunidad remota, pero están solos, así como cuando gestionas equipo. Porque Que yo muchas en esa veces cuando época estaba gestionas gestionándolo, equipo, tío. claro, cuando gestionas el equipo depende mucho de vos. Vos terminás siendo como un espejo para ellos. Muchas de las cosas que suceden en el negocio, vos las reflejás en tu equipo y viceversa, las cosas que pasan en tu equipo, vos las reflejás al negocio. Entonces hay que tener cuidado de ser un espejo que esté bien, limpio, que no esté roto, que no esté fragmentado, porque si no podemos o quemar al equipo o quemar al cliente. Esto, por ejemplo, son aprendizajes que obtuve en los últimos 100%, dos tío. años. De Muy hecho, una cosa que me interesante. pasaba a mí con el equipo es que yo me sentía incoherente porque estaba, sin darme cuenta, haciendo crecer el proyecto de una manera que si Sí, yo me hubiera sentado, igual no lo hubiera querido hacer crecer así, pero hubo un momento que meses antes había tomado una decisión y como que ya dije, bueno, como la he tomado, voy por aquí, ¿no? Y yo no estaba contento con el desempeño, o sea, no por su culpa, sino a lo mejor porque yo no sabía gestionarlo, porque no había elegido a las personas adecuadas o lo que fuera, pero yo no estaba satisfecho no de cómo estaban trabajando, sino de cómo se estaba integrando todo, cómo estaba llevando todo. Entonces, yo me sentía muy incoherente porque seguía empujando un montón esto, pero sí, mentalmente mi cabeza me decía, tú emprendiste para ir por hacer otras cosas, ir por otro camino. Entonces, esa discrepancia esa disonancia entre lo que yo quería y lo que yo hacía todos los días era matador. ¿Y cómo se solucionó? Fui a hablar con las chicas que tenía en el equipo, me fui a Madrid a sí, estar con ellas, a escucharlas, a contarles cómo me sentía transparentemente y a explicarles que yo pensaba que el proyecto lo tenía que llevar por otro sitio, porque estaba yendo a un sitio con el que yo no estaba cómodo, estaba aceptando proyectos solo porque quería dar de comer al equipo en lugar de pensar en proyectos tal. Entonces había empezado a coger proyectos que no me convencían. sí, Entonces, entra una dinámica muy mala y entre muchas comillas también perdía mucho tiempo del niño en gestión del equipo, de un equipo que no me estaba llevando donde yo quería que me llevara, ¿no? Que seguramente, insisto, claro. esto no es porque igual yo no estaba preparado en ese momento para gestionar el equipo, no era el momento para hacerlo, aunque yo lo cogí precisamente porque iban a hacer el niño, entonces era como un cambio mental, ¿no? Pero luego me di cuenta y dije, es que igual mi manera de ser, mi manera de trabajar no tiene que ser esta, sino que puedo intentarlo de otra manera. Y ese fue mi proyecto, ¿no? O sea, mi cambio. Y eso son todo conversaciones difíciles con ellas, con el chico este con el que estuve hablando, con mi pareja también para decirle, necesito que
en X momentos me suplas con el niño porque necesito reentender esto y igual ahora trabajo mucho, igual trabajo tal, pero necesito como reestructurarlo. Yo tengo la suerte de que mi pareja también es autónoma, también es emprendedora y Sí, nos entendemos realmente. Pero yo te comenté otro día que cuando yo empecé con todo esto, mi pareja no era emprendedora y al poco rompimos porque eran dos maneras de ver el mundo contradictorias, ¿sabes? Yo quería en ese momento obsesión, sacarlo, tal, no sé qué, y ella pues ella tenía su trabajo normal y lo que quería era en cuanto acabara de trabajar irse a tomar algo, ¿sabes? Y yo claro, al principio lo puedes balancear, pero hay un momento en el que el proyecto te empieza a demandar más, porque sobre todo al principio hay un momento en el que te manda muchísimo y no se sostuvo de ninguna manera, ¿sabes? Y ahí decir que se rompió, no, ahí me dio la patada y con razón porque yo solo trabajaba, ¿sabes? O sea, no tiene mucho misterio esta solución, pero en buen rollo, ¿sabes? Pero lo que voy bien, es bien. que el entorno es imprescindible. O sea, yo no hubiera seguramente podido en 2023 relevantar todo lo que estaba haciendo y reencontrarme si no hubiera sabido que cuando salía de este despacho me iba con mi pareja y con mi hijo a hablar de todo si era necesario menos de trabajo. O que si un día tenía un mal día, no me iban a estar recriminando algo de trabajo, sino que o sea, es que a mí tener un entorno fuera de lo profesional, pero que entienda tu parte profesional es vital. Porque igual a un otro compañero de trabajo necesitas tener mucha confianza para decirle cómo te sientes realmente en esto, porque al Sí, final sí. tampoco hay veces que dices, oye, le voy a decir a un potencial cliente que estoy saturado y va a pensar, bueno, pues entonces me voy a por otro, ¿sabes? Y normal, ¿sabes? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, creo que es muy, muy importante. Por eso defiendo tanto, y perdón que te he cortado, como tener un entorno profesional que es importantísimo para entenderte, avanzar, trabajar, motivarte, y un entorno no profesional donde puedas hablar de todo, menos de trabajo también, y donde dé igual cuántos clientes tengas, los KPIs del último lanzamiento, y que lo único que le interesa es lo desgraciado que eres y lo desgraciado que has sido toda la vida, ¿sabes? En el buen sentido. Y que te den dos hostias y te digan, me da igual cuánto estés facturando, cállate y vete a por otra cerveza, ¿sabes? Y listo, no Sí, sí, pasa sí, sí. absolutamente nada. Es muy importante encontrar ese equilibrio. Y también otra de las cosas que, o sea, ya hablamos de la disciplina, gestión emocional, que bueno, yo las estoy nombrando así de fácil. No es fácil, es algo que lleva años, lleva meses, y una de las cosas que puede hacernos la vida más fácil es ser compasivos con nosotros mismos, no nos pongamos, Qué bueno. no seamos nuestros peores jefes. O sea, la idea es mejorar nuestras vidas, no empeorarlas. Entonces, no seamos nuestros peores jefes y pongámonos metas que podamos cumplir. No logramos cumplirlas porque nos enfermamos, porque estamos emocionales, porque ese día tuvimos un día con nuestros padres o con nuestra familia y lo tomamos off. eh, Hay que ser compasivo, entender que acá el que gana no es el que más hace a corto plazo, sino el que se mantiene a largo plazo, el que sigue haciendo. Ese es el objetivo. Entonces, hay que tratar de ser compasivo con uno mismo. A veces el perfeccionismo nos mata. Eh, el perfeccionismo fue una cruz personal durante muchísimos, muchísimos años. Yo me acuerdo que cuando era más joven, más chiquito, me encantaba la guitarra, dejé de tocar la guitarra por la autoexigencia que tenía. Con la pintura y la ilustración que yo estaba estudiando, no podía dedicarme a eso porque tenía un nivel de autoexigencia que era altísimo, y no lo disfrutaba y me estaba afectando en muchas áreas de mi vida. Y es Creo algo que que es al día de eso hoy sigo trabajando, aunque ya estoy amigado con la perfección. Con el perfeccionismo es como pero un es colega, ¿viste? Ya muy está. importante, ¿eh? Porque creo que muchas veces, y eso yo creo que nos pasa a todos en algún momento, cuando empezamos ya, vamos a decir, a tomárnoslo muy en serio, todo esto, ¿sabes? Que ya no es, bueno, me saco unos euros o unos dólares, sino realmente, hostia, estoy viviendo de esto, ¿sabes? Hay un Claro. momento clic malo Mi en la vida cabeza depende de que es, esto. claro, y empiezas a decir, entonces todo mi tiempo se lo tengo que dedicar a esto. O sea, yo entré en un momento también hace muchos años que era, todo se lo dedico a esto, salvo cuando esté con familia y tal, o con amigos, que es el único momento en el que estoy, pero entonces no me dedicaba nada a mí. Entonces, claro, Claro, entras en un momento que acabas, pues eso, quemado, ¿sabes? Y es importante como encontrar ese equilibrio y pensar que el ratito que estás pintando, tocando la guitarra, no pasa nada, ¿sabes? De hecho, es claro. bueno porque te va a refrescar mentalmente, No y a hay lo que mejor te ocurre cumplir alguna nada, idea. solamente es Claro. para vivir. Eso es, hay que o ir a tomarte algo, o ir a ver a tus padres, o a tu familia, o lo que sea, y no pasa Claro, nada, porque un día estés ahí, y aunque veas a todo el mundo trabajar, que luego ellos es que a veces a mí me pasa que las redes sociales engañan mucho, ¿no? Porque tú te metes en Instagram sí, y ves a todos los emprendedores trabajando como animales, ¿sabes? Pero claro, es que yo a veces lo pienso, digo, es que yo no subo fotos cuando estoy descansando normalmente. claro. Entonces, Estoy la sensación desconectado, de hecho. claro, claro, yo hoy cuando estoy descansando odio las redes sociales, no me metería, ¿no? Entonces, la cuestión es
Entonces, el resto es igual. Es decir, si están el día que están con sus padres tomándose una paella, ¿sabes? Descansando, no están haciéndole 7 fotos. Bueno, algunos sí, pero en general no. Entonces, la sensación es que todo el mundo está todo el rato trabajando y nunca descansa. Pero es al revés, es que cuando están descansando, como todos. Y creo que al final todos, o sea, el cuerpo tiende a un equilibrio porque si no, no avanzas. Es decir, te quemas y te paras. Y es importantísimo, sí, 1 o 2 días a la semana, el fin de semana, como personas racionales, ¿sabes? El Sí, decir, me voy a priorizar a mí mismo y no voy a estar pendiente de otra cosa, ¿sabes? claro. Acá me gustaría tocar este punto y ampliarlo un poco, Sí. también para cerrarlo como algo práctico que puede ejecutar el que recién está arrancando y también el que ya está en el negocio quemado, el que también está haciendo lanzamientos, el que es vital. Esto tiene que ver con la gestión de tiempo que vos mencionabas, definir primero las prioridades en tu vida y a partir de ahí armar el calendario en el orden de prioridades. Es muy importante que o la primera o la segunda seas vos la prioridad. ¿Por qué? Porque si vos no estás, no hay trabajo, no hay vivencias, no hay experiencia, no hay vida. Entonces, la primera persona o la segunda a la que más hay que cuidar es a vos mismo. Y tiene que estar ahí en el top. A partir de ahí armamos el calendario. Y acá hay algo muy interesante, porque uno puede hacer sprints, tipo decir, ok, tengo, no sé, una urgencia económica, una urgencia de vida, puedo hacer un sprint y trabajar 800 horas. O dedicar mi vida entera y dejarme de lado parcialmente, hasta ahí, no todo, hacer X cosa para cumplir X objetivo. Se puede, pero hay que tener en cuenta que esto tiene un precio y que esto es temporal. No se puede vivir en sprint. Cuando vivís en sprint, te quemás, te enfermas y se acabó el juego. Está bien. Hay que tener sprints, si uno los tiene, con, digamos, tiempos definidos. Tipo, ok, voy a hacer un sprint de trabajo para un lanzamiento, un mes. Arranca el lanzamiento para, no sé, Black Friday, para la fiesta, para lo que sea. Bueno, arranca acá y termina acá. Hay que definir un tiempo para el sprint, porque si no, si tenés un sprint indeterminado, no está siendo efectivo, de hecho está siendo contraproducente a largo plazo e incluso te estás organizando muy mal, porque Sí, vivir en un incluso. estado constante de sprint significa que tu negocio está mal organizado, es así de sencillo. Entonces, eso es algo importante y tener en cuenta cuáles son las actividades base que vos necesitas para que vos seas un ser humano funcional y feliz. Ejemplo, ayuda mucho a entender que nosotros funcionamos por ritmos. Yo, por ejemplo, tengo mis picos de energía, no estoy 24 horas, no, es imposible. Tengo mis picos a la mañana, después de comer a la tarde, yo sé que es mi pico Sí. donde baja mi energía mental más que nada, y después un bloque a la tarde entre las 4 y las 8, ahí vuelvo a estar activo. A la noche trato de desconectarme para poder dormir, acostarme temprano, dormir temprano y desconectarme, a veces medito, ahí entran las actividades que están en la máxima prioridad, que es qué necesito yo para ser feliz y estar bien. Entonces, teniendo en cuenta tu ritmo del día, vas a poder armar el calendario con una rutina que te permita ser feliz y ser estable. Ejemplo, una actividad física puede ponerse justo en el bloque en donde no está funcional cerebralmente para analizar una estrategia. Compensa. A la mañana pues, está funcional para, digamos, pensar, hacer tareas complejas. Bueno, perfecto. Bloque de trabajo puro y duro. Puedes usar técnicas Pomodoro para descansar. Eso también es útil. Ojo, el descanso tiene que ser descanso. Si te tomas 15 minutos, deja el teléfono de lado, deja el móvil, deja la computadora, todo, andate al parque a caminar 15 minutos, absorbe luz solar, oxígeno puro y volvé. Esto es muy importante para que esto sea efectivo, es hora foco y descanso foco. El descanso foco no es un concepto que no se suele Tomarse el hablar, pero descanso igual de en serio que lo otro. Es que esto es claro, clave. O sea, yo cuando porque salgo de hay por mucha gente aquí, que descansa a medias. no, claro, yo cuando salgo de este Descansa, pero no despacho, descansa. automáticamente pongo el móvil y el reloj en no molestar. Automáticamente. Es decir, en cuanto Sí, salgo para esa hora, para llevar al niño a la guardería, para hacer deporte, que me monto un mini gimnasio en casa por lo mismo, ¿no? Momentos, tengo varias veces a la semana y luego momentos donde estoy eso, apagado, estoy aquí dentro y digo, es que no estoy haciendo una mierda, ¿sabes? Estoy tal, digo, o sea, estos días que dices, esta hora que dices, no estoy avanzando y soy consciente de que no estoy avanzando, pues te vas para sí. allá. Y nada más me levanto de la silla y salgo por la puerta, se pone el no molestar. Porque si voy a estar media hora, 40 minutos con mi hijo, no quiero que me estén llegando mensajes. Porque, Y bueno, no. pues si es algo urgente,
pues en 40 minutos no se va a morir nadie, ¿sabes? Y si me voy al parque o cuando voy tal, o mañana sábado o qué tal, yo conforme sean hoy las 7, 8 de la tarde, pongo el móvil en no molestar y hasta el lunes no lo vuelvo a quitar. Realmente, que me meteré en algún momento a ver si hay algún mensaje raro o tal, no sé qué, por supuesto, pero ya soy yo el que controla ahí el tiempo, no al revés, ¿no? Claro, Para mí es muy importante. Entonces, muy esto indispensable. esto es muy, muy clave porque o sea, a mí hay veces que alguien me dice, no, pero yo mando un mensaje a un cliente o a una persona o a un proveedor el sábado a las 6 de la tarde, pero que no lo mire, que lo mire el lunes. Y digo, ya, pero es que como lo vea, ya le has hecho el cambio de clic, ¿sabes? Entonces, Claro, es muy, muy importante, yo creo, respetar tu descanso. Y creo que para respetar tu descanso, a mí una cosa que me ha servido mucho es ser consciente de si respeto o no respeto el descanso de otras personas. Es decir, claro, darme cuenta de cuándo he mandado un mensaje a una hora que no era la buena, o de cuando he dicho, oye, esto míratelo el lunes, pero tal, no sé qué, te lo dejo hoy domingo. Y es como, ya, pero es que a lo mejor ya he dejado, si es algo importante, ya he dejado a la persona el domingo rayada mentalmente, ¿no? Entonces, para mí claro. es, claro, o sea, no quiero que la vida, o sea, pero y cuando estoy hablando parece que es solo profesional, pero no, es decir, cuando estoy con colegas, tampoco, también me lo pongo en no molestar, porque tampoco quiero que me llegue un mensaje de no sé quién y que me haga, que no tenga nada que ver con ellos, y que, porque tampoco en trabajo, y que me haga no estar presente ahí, ¿sabes? Es como, creo que las redes y las mensajerías son muy buenas porque tú y yo en parte tenemos trabajo gracias a toda la gran evolución que ha habido, pero que yo por lo menos si estoy 24/7 conectado, ya no a nivel profesional, sino a nivel personal también, muero. Es un poco el resumen. Exploto en O pedazos. sea, odio, o sea, me enfado mucho con el mundo, ¿sabes? Es como tal. Entonces, como yo sé que personalmente necesito no tener notificaciones varios momentos al día. Por eso, mis notificaciones están activas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. A partir de ahí, si te entres, porque he entrado a WhatsApp yo a leerte y tal, pero muchas veces por eso a lo mejor no contesto ya un mensaje hasta el día siguiente, pero no es por nada, es porque ya no lo he visto y es como, si algo es a las 9 de la noche importante, ya será mañana a las 9 de la mañana también importante. Y si es Claro, de verdad importante, me llamarán, ¿sabes? Si ha pasado una urgencia de verdad de vida o muerte, alguien llamará, que el teléfono sigue sonando, que a veces no lo parezca. Pero esto es para mí una de las lecciones más importantes que he tomado, el ser yo el que controla el tiempo. Igual que yo mismo he entendido que durante el tiempo del día, de estar delante del ordenador, me vale más tener las notificaciones activas y poder ir contestando a la gente, porque muchas veces son detallitos que puedo ir tal, y yo sé que ese rato de 9, lo que decíamos por la mañana, no es un momento de trabajo efectivo, sino que es momento más de reuniones, conversación, etcétera, y que puedo ir contestando aunque no sea tan eficiente trabajando, porque luego tengo mis bloques de eficiencia donde no tengo interrupciones. Pero así es como exacto. que me he aprendido a mover ahí. Muy bien. Voy a aprovechar este breve interludio. Voy a bajar el escritorio porque voy cambiando. Yo hago Ah, 30 minutos, 30, sí, una hora así parado, 30 minutos sentado y me salva la vida. por si te sirve de algo, que yo lo voy moviendo y quitando, pero yo tengo una máquina de andar que muchas veces estoy andando mientras trabajo, tío. ¿Ah, sí? Ah, O no, sea, yo eso no lo puedo me hacer. levanto el y estoy andando, tío, y a lo mejor ando, pues durante todo el periodo este que te decía de reuniones muchas veces, me hago desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía andando, tío. 30 kilómetros. No sé cuánto, no, me ¿Cuántos pongo súper pasos? lentito. Es que, ¿sabes Ah, qué ok. pasa? Cuando estás, si tienes las manos, esto a mí me jode mucho, ¿eh? Y lo voy a dejar en el podcast para que la gente entienda mi frustración, pero cuando tienes las manos apoyadas en el ordenador y escribiendo, como la mano no se mueve, el reloj no te cuenta los pasos. Es algo que me revienta Sí, a unos es niveles que no te verdad. puedes ni imaginar. Y he probado, además, me he llegado a comprar como otro dispositivo para ver si me lo medía bien, ¿Te lo puedes porque poner a en el mí, pie? Parece una pues es estupidez, una pero creo que idea, ¿sabes? funcionaría mejor. Y no te lo mide, tío. Entonces había días que decía, tío, yo sé que ir y volver de la guardería por la mañana son 4.000 pasos, más o menos, 4.500 y tal, en función de si doy una vuelta más larga o tenga más tiempo. Y pronto llegaba a mediodía y ponía 5.100. Y decía, pero si llevo 6 horas andando, ¿qué me estás contando, sabes? No, es un Entonces, nada, pero montón. esto ha Más sido como, calorías, pero a lo mono. pero, y para lo que decíamos antes de gestión emocional, de tal, a mí me viene súper bien, porque desde que ando todos los días trabajando, siento mucho menos estrés, porque de alguna manera el canalizar el movimiento hace que canalice mejor cualquier situación de estrés grande. Al estar en Mira, movimiento, como que, no sé si me pasará solo a mí o le pasará a más gente, esto no sé si hay tal, pero igual que cuando sales a correr o vas al gimnasio te desestresas, a mí como ese cansancio físico sí. me elimina estrés mental y hace que esté como mucho más en equilibrio con todo, tío. Mira, bueno, yo empecé a hacer esto del escritorio que sube y que baja, que fue un cambio importante porque yo venía con una tendinitis de cadera por estar sentado. Entonces Hostia. era como, puta madre. Entonces, bueno, probé de todo. Cambié la silla, no. Cambié el colchón, tampoco. Cambié la mesa y ahí se solucionó todo.
Eran 30, 40 minutos sentado, 30, 40 minutos parado, ya está, listo. Pues qué guay, Y tío. con Pues tener mola. estrés, bueno, si uno ve mi escritorio, parece una juguetería. Tengo un montón de cosas. O sea, por ejemplo, tengo esto que va girando, vas haciendo formas. Tengo esto. Esto sale, de hecho, edité un reel con esto, que esto es hermoso. Esto es un cubo Qué magnético. guay, tío. Es perfecto. Entonces, contra la ansiedad tengo un montón de cosas. Bueno, cada uno tiene Pero, su método, tío, pero es importante sí, sí. encontrarlo, ¿sabes? Pero me divierte porque es como, no solo lo uso para desestresarme, que generalmente no lo uso para eso, sino que lo uso para pensar. Estoy escuchando Yo, un audio, estoy pensando y estoy en modo... pues lo de andar te lo recomiendo un montón. Y yo en el escritorio intento tener vacíos. Ahora mismo tengo una taza de café, el iPad, por si tengo que tomar alguna nota, y Sí, la esta de los cascos, ¿sabes? Y lo que tengo a veces también, que lo tengo aquí en este, es una pelota antiestrés, pero no por el estrés, sino porque yo tengo tendinitis en los dedos de escribir en el ordenador. Y sé que moverlo así, poner la mano sí. y moverla me calma un montón, tío, el dedo, ¿sabes? Entonces lo Sí, tengo sí, por sí. eso. Bueno, me estoy curando de una tendinitis acá en el codo por justamente trabajar sentado. A que Es luego tremendo. digan que no, que nuestro trabajo no es de riesgo, ¿sabes? Que parecemos No, la verdad. futbolistas al final. Sí, sí, tenés que cuidar mucho la movilidad. Parece una tontería, pero la posición, la movilidad, la conciencia corporal, dónde está tu peso, hay un montón de cosas que si las haces muchas horas, muchos años, te termina rompiendo todo. Y son cosas sencillas como tener en la mano así o estar sentado. Es muy Total, loco. 100%, tío. Oye, que no te quiero Bueno, cortar, vale, vamos a sí, seguir, que, tenemos, que además yo en 20 minutos tengo otra reunión y es importante que vayamos ok, avanzando, aunque ya te liaré, sino para una segunda parte. Pero tranqui, estabas, tranqui. vamos viendo toda la parte de cómo te estructurabas tú, de disciplina, de tal. ¿Qué partes nos quedan por ahí? Hay mucho para contar ahí, pero voy a tratar, igual ya conté mucho de los aprendizajes que tuve, voy a resumir. En esos años que empecé a emprender, yo tenía, no sé, yo salí con 19, 20 años de la secundaria, empecé a estar trabajando en esta imprenta, empecé a crecer personalmente un montón de cosas. En el segundo año de la imprenta empecé a ver, se puede emprender. Empecé a intentarlo en el tercer año, me salió muy mal, me endeudé. Después, bueno, me recuperé de las deudas. Cuarto año lo volví a intentar, me salió mal nuevamente, me endeudé nuevamente. Porque yo iba a todo o nada, era como, tengo esta idea, confío en ella y voy a muerte. Esto, bueno, fue uno de los aprendizajes de empezar a probar, el En el famoso prueba y equilibrio. error, que encontrar el equilibrio, esto de crear, validar y medir no existía, era, tengo una idea, me muero con ella. Así fue muchos años. Después de eso, llegó el 20, fui cambiando de trabajo y llegó el 2020, llegó la pandemia y empecé a full. Justo ahí empecé a trabajar con una agencia y empecé, me empecé. Todo lo que me decían, vos podés hacer esto, yo decía que sí a todo. A veces no sabía hacerlo, pero me quedaba sin dormir hasta que lo aprendí a hacer. Era muy exigente conmigo mismo, pero no podía decirle que no a nada. La situación económica me lo requería. Así que empecé a aprender y ahí empecé a aprender mucho de todas las tareas ejecutivas, administrativas, diseño, edición, todas estas cosas, empecé a meterme en eso. Y llegó un punto donde empecé a ampliar equipo, la primera vez que ampliaba equipo. No tenía ni idea la cantidad de veces que me han dejado tirado con un trabajo a medias un día antes de entregar al cliente. Pues Pasaron tú un tenías montón de equipo cosas. freelance sobre todo, ¿no? Era gente que contratabas para un proyecto. Exacto. Era Claro. todo freelance. Y bueno, empecé ahí a tener equipo, me empezó a ir muy bien, empecé a trabajar con muchas agencias en simultáneo. Y llegó un punto en donde me asocié con un amigo porque mis habilidades de venta eran asquerosas, o sea, eran -28, no tenía habilidades de venta, ni de estrategia, ni de nada. Me asocié con mi amigo y fue todo un año, que fue cuando estábamos con Brander en 2021, 2022, no me acuerdo. Y ahí empezamos a hacer muchas cosas de marketing, todo un año tratando de probar muchas cosas. Yo aprendía en paralelo mientras hacía. El 90% de las cosas que hicimos no funcionó, pero aprendí mucho. Todas las cosas que no tiene que hacer alguien que esté emprendiendo, esto de morir con tu idea, el proceso de crear, validar, medir, un montón de cosas, aprendí todo esto, el tema de la disciplina, la gestión emocional, todo lo que hablamos, toda esta fue la etapa donde se puso a prueba. Sí, sí, muy fuertemente. Hasta el punto en donde llegué a un break personal muy importante, mi vida hizo así.
el proyecto, el equipo, todo lo que tenía, por más que muriéramos con nuestra idea, no era rentable porque no había un plan, no había una estrategia. Era más al tuntún. Cuestión que me endeudé nuevamente, pero más que nunca. Llegué a niveles estratosféricos de deuda. Con mi pareja las cosas estaban mal, mi exnovia, y la pareja a los meses terminó. Y yo en ese momento me había mudado y bueno, tuve que desmudarme porque no se podía pagar el alquiler, nada. Entonces fue un cambio de hogar, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de mente. Fue muy, muy intenso. El siguiente año fue de reconstrucción pura y ahí empecé a enfocarme mucho más en mi marca personal, me reinventé y toda esa expertise entre comillas, todos esos aprendizajes de todo lo que había que hacer y todo lo que no había que hacer, lo empecé a aplicar cuando entré en Proeria. Cuando entré en ese momento, fue 2022, 2023, si no me acuerdo, todo era campo, no había departamento creativo, no había nada. Proeria era mucho más pequeño, aunque tenía mucha experiencia en performance, no sabían todo el tema de creativo. Así que a partir de ahí empecé a trabajar con ellos, empecé a crecer, crecer, crecer. Aprendí muchísimo más en estos últimos años. Empecé a trabajar en paralelo nuevamente después de que hice las paces conmigo, esto de ser compasivo con uno, perdonarse los errores. Toda esta parte de gestión emocional jugó un papel clave para que después, bueno, diga, ok, ya estoy listo para la batalla nuevamente, pero con Vuelvo a cabeza. la batalla, eso es. Vuelvo a la batalla, pero ya con cabeza. El primero era, viste, el guerrero vikingo energúmeno que va para adelante, el berserker que se lleva puesto todo, no piensa. Bueno, ya el otro guerrero que resurgió ya era más como el estratega que planea, vamos a ver Claro, qué pero onda, ahora estos son también los tienes 30 recursos. años, ¿sabes? Y antes tenías 20 y pico. Es que esto, hablando con Víctor Cambia Alcázar, un que tú lo conoces montón. también, ¿sabes? Una vez que estamos en una cena juntos con otras personas y tal, y estábamos hablando de, pues que antes no sé qué y ya tal, y yo decía, claro, es que yo antes tenía 23 años, 24 años y me creía que podía con el universo si hacía falta, y ahora, Clásico. yo ahora tengo 31 ya, digo, pero ahora con 30 o 31 no es que ya no crea si puedo, no, es que no quiero pelear con el universo. Es decir, mi cabeza ya no está para esta batalla, está, ni mi cuerpo, está para otras cosas, para elegir bien la batalla, para intentar trabajar de manera inteligente. ¿Qué hay días que toca una batalla mucho más grande? Por supuesto, esta semana ha sido una de esas semanas intensas. Pero el Carmelo de si me tengo que levantar a las 4 y acostarme a las 2 de la mañana durante 3 meses, puedo con ello, tal, no sé qué, ese Carmelo ya no existe. O sea, no está, no Sí, le puedes sí. buscar, porque el Carmelo la piensa a las 11 de la noche y un día está trabajando diciendo, tío, pues si me pego una ducha, me acuesto, que duermo 5 horitas y mañana por la mañana estoy de puta madre para hacer esto, pero no me voy a quedar y pienso más estratégicamente todo lo que hago, ya que Claro. digo que sí, ya que digo que no. Entonces vas evolucionando simplemente Sí, tu manera sí. de trabajar se transforma una barbaridad. Bueno, yo después de justamente yo la llamo con mis amigos cuando lo relato o cuento la anécdota, le digo la caída. Tipo, es la forma resignificada de toda esta serie de eventos traumáticos que sucedieron, es la caída y tipo el arco iris así. Eh, pero bueno, después de sufrir la caída, realmente cambié mucho, cambié mis prioridades, todo, había cambiado drásticamente. Me llevó unos meses que me caiga la ficha porque estuve mucho tiempo en ese sprint de modo supervivencia. Ya cuando tenía ingresos estables, estaba en verde poco a poco, y ya mi vida, digamos, todos los cambios habían dejado de suceder, ahí ya es como, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde voy a ir? De a poquito. Y Oye, a y una partir de ahí pregunta, fue, ¿dónde te sí, das? Porque claro, creo que todo es una cosa muy valiente, que es, tienes un proyecto durante mucho tiempo, te has dejado la vida por él y dices, hasta aquí, ¿no? ¿Cómo te sí, das cuenta de que es hasta ahí, que dices, no puedo seguir peleándolo, ¿no? Porque muchas veces lo que dices tú, tenemos la tendencia de sí, otro día más, otra semana más, sé que lo voy a dar la vuelta, tal, porque nos obsesionamos tanto con la idea y consideramos el fracaso del proyecto como un fracaso nuestro como sí, persona prácticamente, porque además creo que el emprendedor nos identificamos mucho con lo que hacemos realmente, ¿no? Entonces es como nos validamos mucho a partir de ahí sí, y, armamos y, una y, autoimagen muy fuerte ahí. y yo el momento de dejar el equipo, por ejemplo, me acuerdo que fue, o sea, lo propuse mucho tiempo porque, que venga, le doy la vuelta, pienso cómo hacerlo de otra manera, no quiero dejarlas en la estacada, estas chicas, tal, no sé qué. Y además yo mismo había estado hablando con otras personas diciendo, es que yo tengo gente contratada en plantilla. Entonces, parte de mi identidad como emprendedor era, mientras vosotros estéis solo con freelance, yo tengo gente que me la estoy jugando por ello. Entonces, dar el Claro, salto para atrás, a mí mentalmente me costaba mucho porque era como, de a mí alguna me manera, rompió. traicionarme a mí mismo, hacer las cosas diferentes, era un cambio total de cómo estaba haciendo las cosas, de cómo me presentaba yo ante un proyecto, ¿no? También. Bueno, acá algo ¿Cómo que te...?
Cuenta. Probablemente todo el que emprenda algún momento sintió esta emoción, es sentir vergüenza o sentir un gran sentimiento de derrota, de autodefraudarse. Yo en ese momento, cuando, o sea, el equipo era gente que hoy en día son amigos, eh, son personas que yo confiaba a muerte y se había construido a lo largo de muchos años de trabajar, de armar equipos, gestionar sistemas, PPP, de estar hasta las tantas de la mañana para sacar adelante un proyecto juntos, codo a codo. Y todo eso es un día en el fondo del océano. Entonces, el momento clave donde dije que no fue cuando ya la situación era irremontable. O sea, cuando el berserker llega al fondo a la punta del precipicio y dice, bueno, no hay más camino, me caigo, me mato, ahí es cuando yo me di cuenta. Tendría que haberme dado cuenta un semestre anterior, un semestre antes, básicamente, de que había que girar el timón para otro lado. Pero yo estaba con mi mentalidad de, mi intuición me dice que es por acá, si yo tengo una idea, si yo trabajo Porque con 15 ella. horas diarias, lunes a lunes, puedo conseguirla. Es que eso es lo que Y la pensamos vida todos, tío. claro, la vida te enseña que no. Entonces, y es muy bueno que te enseñe eso. Sí, hay un momento en el que Entonces, te das cuenta de que el precio que estás pagando ya no lo quieres pagar, de alguna manera. Dices, es que no voy a estar claro, echando 17 horas o 2 meses más para ver si lo es que el levanto. trabajo es un medio para un fin. Es lo mismo que hablamos algo. Hay un porqué. Nadie trabaja por trabajar. Uno trabaja porque hay algo que se consigue, ya sea realización personal o un objetivo monetario que te da pie a una realización personal. O sea, suele ir Totalmente. por ahí. Entonces, sí, Por fue un mucho que te punto guste, clave. que eso no significa que te guste menos, que a veces parece que si dices que lo haces por dinero, parece como menos romántico el emprender, pero yo cuando alguien me Es dice, una yo es que me parte. gusta, claro, a mí me dice mucha gente, a mí es que esto me gusta tanto que lo haría sin cobrar, y digo, pues yo no. Es decir, a mí me gusta mucho, pero me gusta todavía más porque lo cobro, ¿sabes? Es decir, el hecho de Y saber que me van a pagar por hacerlo, como que le da un plus y lo hace todavía más bonito, ¿sabes? Todo es el la proceso. recompensa física y psicológica de que estás haciendo un buen trabajo. Eso es. Pero bueno, es una parte del negocio, no es todo. Bueno, ¿cuándo me pasó a mí? Fue en diciembre. Fue cuando me di cuenta que ya no podía pagar más el alquiler, que tenía que mudarme. Fue cuando me di cuenta de que estaba tan endeudado que yo no le podía pedir plata prestada a nadie más y tampoco quería seguir en esa situación porque yo soy una persona que valora mucho el estar alineado con uno mismo, la integridad, la honestidad. Yo después, cuando me recuperé, todas las cuentas saldadas para todo el mundo, pero era una situación que a mí estaba súper desalineado porque no me gusta vivir así, no me gustaba vivir así. Entonces dije, no, para, esto tiene que frenar. Entonces hubo varios días que yo estuve en crisis. Igual las crisis me duraban poco porque entraba enseguida al modo supervivencia, pero eran mini crisis Había que seguir comprimidos. pagando todo. Había que seguir viviendo, entonces no tenía tiempo para las crisis. Así que nada, ese fue el momento en donde dije, es el momento de las conversaciones difíciles. Y ahí llegaron a granel las conversaciones difíciles. Pero bueno, hoy en día estoy muy agradecido de vivir esa experiencia porque si no, no sería el Alan que soy hoy en día. Creo que es muy importante, retomando, esa sensación de autofrustración o el sentirse que te defraudaste a vos mismo, que te fallaste. A veces esa sensación también es con el resto, con tus padres, con tu pareja, con alguien, con amigos, pero es mucho más fuerte cuando es con uno mismo. Eh, esa sensación de fallarse en uno mismo, es importante no hundirse ahí. Vamos a retomar lo que dijimos antes. El error y los fallos son parte del camino. Uno no ve el tamaño de la escalera, pero sabe que cada fallo te acerca más al próximo sí o al próximo éxito o hito que lograste en tu vida. Entonces hay que tomarlo como un escalón más. No te hundas ahí. Yo estaba ahí en la miseria misma y yo decía, bueno, ok, ¿qué sigue? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Esto Einstein lo decía muy bien, creo que era Einstein, espero no estar diciendo una burrada. Creo que Einstein decía que hay dos formas de ver cómo vivís en un universo. O vivís en un universo hostil o vivís en un universo amigable. Vivir en un universo hostil es qué es lo que la vida tiene para darme, qué es lo que la vida me debe, y esto yo me lo gané y nadie me lo dio, y es juntar rencores, frustraciones, odiarse uno mismo, odiar al mundo, un montón de cosas negativas. La otra contracara es, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que me da la vida? No es lo que la vida me da, la vida sí, me da cosas, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Con las cartas que me tocaron. Entonces ahí viene la parte de buscar el aprendizaje. Ok, perdí todo,
Perfecto. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo lo puedo mejorar? Eso es lo que a mí personalmente me ayudó mucho a salir del fondo cuando lo he tocado múltiples veces en mi vida, es buscar la solución, buscar el aprendizaje y avanzar. E indefectiblemente las cosas van mejorando, porque, bueno, suele ser así. Eh, pero bueno, una vez que ya salí personalmente de toda esa situación, me reinventé, que ya es la etapa de los últimos años, mis prioridades cambiaron mucho, le doy mucho valor al equilibrio entre trabajo, familia y trabajo, vida personal. Creo que es indispensable para tener la versión más creativa de uno mismo, la versión más potente a nivel cómo puedo ser un mejor hijo, cómo puedo ser un mejor hermano, cómo puedo ser una mejor pareja. Es muy potente porque cuando vos estás bien y empezás a florecer, eso mismo empieza a Por todo el afectar a tu mundo. entorno de forma positiva. Así que ese básicamente es en lo que me enfoqué en los últimos años a nivel personal. Y a nivel laboral fue más de lo mismo. Empecé a crecer, a meterme en muchas áreas, participar en lanzamientos enormes, en cosas hermosas y proyectos de todo tipo. También tuve muchos aprendizajes, sí, obviamente, y de hecho los sigo teniendo y los voy a tener seguramente hasta el día en que parta de este plano. Y es parte de estar acá. Así que a nivel, creo que lecciones de vida emocionales, creo que hasta acá. Fue bastante intenso. No sé cuánto Sí. tiempo tenés. Nada, como, Porque como nos quedan 5 minutillos, te iba a decir que si te parece, ok, dejamos este episodio de aquí, que es 1 hora, y hacemos otro, luego te escribo, ¿sabes? Y lo la parte organizamos para práctica. la parte práctica, porque creo que puede estar muy chulo, tío. Si a ti te parece Sí. bien, ¿eh? Si me das otra hora de tu Ah, sí, tiempo. a mí me encanta, sí. Aparte, está bueno creo que separarlos porque son dos problemas que se trabajan de forma diferente. Uno Sí, cuando está mal o no tiene, está perdido, no siente dónde está el porqué o cuál es el propósito de la vida, creo que es muy importante priorizar eso y trabajar eso primero. Y cuando ya estás bien asentado y dices, ok, estoy listo para la batalla, pero ya con estrategia, no como el berserker que se tira al vacío, eso sino es. el, Me el encanta la estratega metáfora, ahí, por cierto, ¿eh? Sí, se me me flipa. ocurrió. Está buena, sí, es muy gráfica. Sí, Ya sí. cuando sos el guerrero estratega que sabe qué recursos tiene, cómo tenerlo y cuál es el mejor plan a largo plazo, no a corto, ahí creo que viene el próximo capítulo que es, ok, como marca personal, ¿qué puedo hacer? Y Qué ahí guay, viene tío. la táctica. Oye, una pregunta que hago a todo el mundo que viene es Sí, recomendar un libro, que además ya has mencionado alguno por el camino, ¿sabes? Pero, ¿un libro que recomendarías? un montón. O varios, ¿sabes? Yo qué sé. Digo uno Hay, porque a veces tal, pero. hay varios. Con respecto al propósito, podría recomendar Empieza por el porqué de Simon Simon Sinek, Sinek. maravilloso. Es maravilloso y te hace replantearte muchísimas cosas. Y después, a nivel... Mira, Recomendaría algún libro de de Simon Stanislao. Sinek, yo recomendaría también, no sé si lo has leído, Sí, ¿Por qué los grandes líderes comen después o al final? No sé cómo se llama exactamente. conozco el título, nunca lo leí. ¿Está Súper bueno? chulo, tío. Sí, es como si te gusta Simon Sinek, te va a gustar también, que Sí, es más de liderazgo, un poco de lo que hemos estado hablando hoy, ¿sabes? De cómo afrontar el día a día, bien, los problemas, etcétera. O sea, muy chulo, tío. eso está bueno. Y a nivel práctico, disciplina, gestión emocional, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo eso puede mejorar toda tu vida y tu existencia, Stanislao Pachrach se llama. Eso no lo he leído, tío. No, ese es el autor. Ah, vale. El libro tiene muchos, los recomiendo todos. Se llama, por ejemplo, tenés Ágilmente, que fue el libro con el que más famoso se hizo. Él es un biólogo molecular que realmente Qué guay. tuvo muchas experiencias de vida y hoy en día, después de pasar por muchas situaciones y mucha expertise, hoy en día él asesora y coachea a lo que son deportistas olímpicos y atletas olímpicos para que puedan, bueno, conseguir sus objetivos. De hecho, una de las medallas de plata de Argentina, que era una competencia de veleros, una cosa así, él los estuvo coachando y bueno, ganaron y llegaron a ese nivel, no por mejorar la técnica, sino por mejorar la mentalidad. Él trabajó con también muchos tenistas del top 100. eh, Nada mal. Libros de él, ágilmente, muy enfocado a cómo gestionar tu energía y cómo funciona tu cerebro y cómo usarlo a tu favor a nivel vida y a nivel trabajo. Después tenés En el Limbo, muy enfocado a la gestión emocional, es un viaje de ida. Pero la recomendación más fácil es busquen el nombre, que hay muchas conversaciones, charlas TED que él dio y conferencias que valen mucho la pena.
Pues me lo voy a mirar, tío, porque ya esta no la conocía, pero me parece súper interesante. Si me lo Lo apunto recomiendo ahí mucho el más que Simon siguiente, Sinek. pues a tope. Pues guay, es que Simon Sinek, para cerrar, para mí fue la primera persona que la charla que empieza por el porqué fue la que escuché cuando estaba todavía yo en la universidad y un poco la chispa de la comunicación, del marketing, de tal, empezó a florecer, ¿sabes? Hasta ese Claro, momento tal, lo escuché ese y dije que más me lo puso una profesora que yo tenía en inglés como para, me dijo, ponte charlas TED, tal, no sé qué, para ir practicando, ¿sabes? Que no sé ni lo que era TED ni nada. Y me la vi, tío, y dije, hostia, esto es la hostia. Pensé, esto es increíble lo que me acaba de contar este sí, tío. sí, sí, No sé sí. quién era ni nada. Y a partir de ahí empecé a mirar más cosas, a formarme más, a hacer tal. Entonces, como que yo tengo una conexión muy fuerte con cualquier cosa que haga, como que lo valoro mucho porque para mí supuso un cambio tremendo en mi manera de ver el mundo. Y si no hubiera escuchado esa charla, seguramente tú y yo hoy no estábamos hablando, ¿sabes? Qué loco esos momentos bisagras, hay Sí, muchos. total. Pero sí, 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 sí. Oye, ¿dónde Bueno, te pueden encontrar quien te quiera buscar? a mí pueden venir a casa. No, mentira. Si Bueno, buscan a mi ver, que cada nombre, uno como quiera, ¿eh? cada uno capta clientes como quiera. No, pero hablando en serio, yo actualmente estoy en Instagram. El Instagram es AlanCZDesign. Y básicamente estoy ahí subiendo contenido, hablando mucho de marcas personales. Recién estoy empezando ahí a potenciar a marca personal porque realmente antes captaba mucho por el boca en boca, pero empecé a decir, me estoy animando mucho más a esto este año, así que ahí estoy en LinkedIn y estoy en Instagram. Próximamente Qué YouTube. guay, tío. Pues dejaré por ahí los enlaces por ahí abajo. Tengo ganas de verte en YouTube, tío. Así que nada, oye, los que Ya, nos ya, hayáis pronto, pronto. escuchado, ya sabéis, me gusta, suscribíos, compartirlo. Seguid a Alan, que es un crack. Y tenemos segunda parte prevista, o sea que le daremos cañita, tío. Ahí se viene la parte teórica, teórica densa, Venid con pero cuadernos, práctica. ¿sabes? Eso es. Sí, ahí Pues nada, definitivamente guapo. sí. Pues nada, tío, mil Bueno, gracias por venirte, tío. Carmelo, gracias a vos. Un placer. Vamos Te mando un hablando. abrazo. Chao, amigos.